Welcome al Enigma de Turing. Ya les he hablado de muy interesantes y locas aplicaciones de inteligencia artificial, pero seamos honestos, muchas de estas aplicaciones solo son divertidas, un hobby, como gadgets, crear música, fotos, etc. Es puro hobby. Así que la pregunta realmente importante es, ¿para qué me sirve a mí que tengo una pequeña, mediana o grande empresa? Y ese es de incógnita. Y uno de los objetivos y de las metas de todos estos videos, contarte qué aplicaciones hay, cómo se puede aplicar. Así que hoy te contaré de 3 maneras o 3 clasificaciones con algunos ejemplos cada uno de cómo se puede implementar o cómo se ha implementado la inteligencia artificial en los negocios. La inteligencia artificial o Machine Learning. 1. Automatización, que como toda revolución industrial es una de las principales metas a lograr. Hacer que tareas que son muy repetitivas y se hacen una y otra vez, pues se hagan mucho más rápido, más eficaz, más fácil, con menos riesgos. Es hacer un proceso más escalable. Uno de los ejemplos más visuales y que es más fácil imaginar y que se utilizan mucho en la industria son los robots en las fábricas, en las industrias, como ya dije, que se utilizan para mover objetos, para colocar piezas, separar otras cosas y que muchas veces trabajan junto a una persona, junto a un trabajador y son capaces de detectar a la persona. Si están en contacto con él, detenerse para que no haya un riesgo de golpearlo o de un daño. O incluso lo mejor es que pueden mejorar y aprender a hacer su movimiento, su tarea mucho más rápido, mucho más fácil, conforme lo van haciendo una y otra vez. Igual que nosotros, pero una máquina, un robot. Hay otra aplicación de inteligencia artificial que alguna vez escuché y dije, wow. Visualiza las torres de luz, las enormes torres de luz que tienen cables con miles de volts, con mucha energía, un tanto peligroso. Estas enormes torres de metal puede resultar complicado pues el chequeo preventivo o andar revisando una por una. Imagínate que tienes que subirte a todas las torres para poder verificar visualmente o verificar algunas cosillas de que está funcionando bien. Realmente es mucho trabajo por la altura, poner una escalera, moviéndote una a otra. Entonces, una de las soluciones planteadas y que escuché que me parece súper interesante es utilizar drones con inteligencia artificial para que todo este proceso se automatice y sea mucho más fácil. Imagínate que tienes el dron y va de una torre a otra, llega volando, visualiza con visión artificial, hace un chequeo general y con cámaras va checando que todo esté bien. Va a pasar a la siguiente torre el mismo dron y también hace un chequeo y va haciéndolo con cada torre, mucho más rápido, mucho más fácil, y también evitas que vaya a haber un accidente y que alguien se vaya a caer, que vaya a haber una descarga eléctrica con daños mortales. Otro gran ejemplo son los robots asistentes. Por ejemplo, en un hotel, un resort, un parque temático, para que puedan darte información. Imagínate que está un robotcito, una robotina, un robot, una pantalla, y te ayuda a resolver dudas, como por ejemplo en Six Flags, ¿dónde está el Superman? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las hamburguesas? O en un hotel pueda decirte cuál es tu cuarto, o te puede ayudar con cierta información. Es bastante útil y algo muy hollywoodesco que se ve mucho en películas. 2. Análisis de datos. Esta aplicación o esta rama es bastante interesante y es especialmente útil, con mucho potencial, porque viene del Big Data, porque estamos en la época de la información, en la época donde hay tanta información, donde nosotros producimos tantos datos diarios como la ubicación, los likes, los videos que ves, las páginas que entras, los mensajes, toda esta información.
aplicaciones de este análisis de datos hay muchísimas. Por ejemplo, se puede analizar el historial de fallas de una empresa en cuanto a máquinas. Hay máquinas que se les tiene que realizar un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo, cada ciertas horas de trabajo. Y la mejor manera de determinarlo más que el tiempo sería con todos estos datos, porque pues tienen información en cuanto a rendimiento, en cuanto a fallos, en cuanto a consumo eléctrico. Entonces, teniendo toda esta información y pudiendo hacer un análisis a lo largo del tiempo, un algoritmo de Machine Learning podría predecir en qué momento va a fallar y en qué momento es necesario hacer esa corrección, ese mantenimiento preventivo, para que en un futuro no haya esas fallas y puedas maximizar el tiempo de uso de esta máquina. Tal vez estás haciendo el mantenimiento correctivo mucho antes o tal vez lo estás haciendo mucho después. Entonces todos estos factores pueden ir afectando para que tengas el mejor mantenimiento y sea más eficaz todo tu proceso industrial. Y otro ejemplo más de análisis de datos que me parece muy importante y muy interesante es que se ha usado en la agricultura, ya que se puede analizar los datos por regiones y por épocas, determinar o más bien tener la medición de la humedad, la temperatura, el oxígeno, cantidad de luz, todas estas variables que son importantes para que un plantío sano crezca, para que con todo esto se puedan generar modelos para saber las condiciones ideales del plantío o predecir si va a haber alguna sequía o mejorar el proceso de cultivo y siembra para que se tengan mejores cosechas. 3. Asistencia al cliente. Ya sé que hablé un poco de eso y voy a ahondar un poco más. Parece que es sencillo, pero es parte esencial de todo negocio. El poder atender a los clientes, poder hablar con ellos, resolver sus dudas, el servicio al cliente, ya que algunas veces los clientes suelen hacer una y otra vez las mismas preguntas y dudas. Entonces se usan chatbots, que si no ubicas el nombre de chatbots, seguro ya te habrás topado con alguno. Literalmente es platicar con un bot o una computadora, que es un algoritmo o un modelo que simula a una persona, una conversación con una persona. Y puede ser por escrito en tu aplicación de banco, o algunas páginas de internet o incluso en llamadas. Y se trata de mejorar el tiempo de espera, mejorar este servicio al cliente para que más gente pueda tener la información. Porque muchas veces te preguntan una y otra vez la misma información y puede ser usado para resolver preguntas comunes. Preguntas como ¿cuál es mi saldo? ¿A qué hora abre el negocio? ¿A qué hora cierra? ¿Dónde están ubicados? Si son pet friendly, por ejemplo, un restaurante, el menú. Son preguntas que se pueden resolver muy fácil, pero no se tiene a veces la capacidad de personal, o más bien la cantidad de personal suficiente para poder recibir todas esas llamadas, todos los mensajes y que te puedan responder pues solo, sí está abierto, sí ya vemos a las 5. Entonces se puede utilizar mucho más este tipo de tecnología. Y lo importante de la inteligencia artificial es que se note que es una conversación natural, porque sinceramente sé que a las personas nos molesta saber que estamos hablando con un robot, que estamos hablando con un chatbot, pero si se optimiza estas capacidades de conversación, se podrá hacer de manera más natural para que sea mucho más fluido, más eficiente, y ya lo es en muchas aplicaciones que utilizan los bancos y diferentes empresas, pero es muy útil, incluso como expliqué antes, asistente en algún lugar turístico. Al final es tratar de dar información concreta y repetitiva a los clientes para que estén más contentos y puedan pues, resolver estas dudas mucho más fácil y nosotros podamos optimizar nuestros tiempos y el tiempo del cliente, que son las cosas más importantes. Toda esta gran explicación es solo una pequeña muestra de lo versátil y útil que puede ser la inteligencia artificial. Déjame en los comentarios qué te parece toda esa explicación y si te late que aborde estas aplicaciones un poco más aterrizadas, más enfocadas hacia los negocios, hacia las pequeñas empresas,
para pues seguir desarrollando y pues platicarte un poco más de aplicaciones. Porque recuerda, la inteligencia artificial es una herramienta y de nosotros depende si la aprovechamos.